Hola amigos, bienvenidos a una sesión más de Aprende con Sonia. En esta ocasión trabajaremos las oraciones predicativas activas y pasivas. ¿Qué es una oración? Recordemos que la oración es una estructura sintáctica formada por un sujeto y un predicado. Y la oración, para que tenga sentido completo, tiene que tener un verbo. La oración predicativa puede ser activa o pasiva. En la oración predicativa activa "el policía atrapó al ladrón", hay un verbo activo que es atrapar y hay un sujeto que está atrapando algo. El sujeto es policía. La voz activa se concentra en el sujeto de la frase. Por eso puede utilizarse para hablar de una acción que no se sabe quién llevó a cabo. En castellano es más habitual la voz activa que la voz pasiva y se caracteriza además por un orden específico de esos elementos de la oración, como son sujeto, más verbo, más objeto. Por ejemplo, mi hermana, sería el sujeto, compró, verbo, la tarta, el objeto. También se considera voz activa si no se menciona el objeto de la acción porque utiliza verbos intransitivos. En este caso, los elementos de la oración serían sujeto más verbo. Por ejemplo, las acciones bajaron. A continuación, vamos a ver tres ejemplos de voz activa. Los niños rompieron el cristal. En esta oración, los niños sería el sujeto, rompieron el verbo, del verbo romper, el cristal, el objeto. Alguien robó mi cartera y el profesor felicita al alumno. Veamos una oración predicativa pasiva. En este caso, la oración quedaría así. El ladrón fue atrapado por el policía. El ladrón es el que está recibiendo la acción del verbo. Fue atrapado. Hay dos verbos. Fue del verbo ser y atrapado del verbo atrapar. Hay uno que es el verbo principal, que es atrapar. Como es acompañado por el verbo ser, a esto se le conoce como perífrasis verbal. La perífrasis verbal es el uso de dos verbos en una oración cuando uno necesita del otro. La voz pasiva es una forma particular de estructurar una frase en la que, dada una acción que se quiere describir, se enfoca principalmente en los efectos de la acción. La voz pasiva se caracteriza por un orden específico de esos elementos de la oración: objeto, más verbo ser, más participio, más por, más sujeto, complemento agente. Por ejemplo, la tarta fue comprada por mi hermana. También se considera voz pasiva si no se menciona el sujeto de la oración. En este caso, los elementos de la oración serían voz pasiva, objeto más verbo ser más participio. Por ejemplo, el ejercicio fue comprendido. Ejemplos de voz pasiva. Antes, en la voz activa, dijimos los niños rompieron el cristal. Cuando lo pasamos a pasiva, quedaría así: el cristal fue roto por los niños. En la oración alguien robó mi cartera, que estaba en activa, pasaría a ser pasiva si dijéramos mi cartera fue robada. El profesor felicita al alumno. Cuando lo pasamos a voz pasiva, queda el alumno es felicitado por el profesor. Aquí tenéis más ejemplos de voz activa y voz pasiva. Gracias a la voz del verbo podemos observar la relación que existe entre el sujeto y el verbo de la oración. Un verbo está en voz activa cuando el sujeto realiza la acción, sujeto agente. Por ejemplo, Pedro escribió el libro hace 2 años. La voz activa sería Pedro. En el caso de la voz pasiva sería el libro, que sería el sujeto, fue escrito hace 2 años por Pedro. Todos los verbos se conjugan en voz activa, pero solo los verbos transitivos pueden conjugarse en voz pasiva.
Por lo tanto, la voz activa se usa para destacar quién o qué realiza la acción. Gloria paseaba al perro. ¿Quién paseaba al perro? Gloria. Por lo tanto, es el sujeto. ¿Y qué es un verbo transitivo? Pues los verbos transitivos son aquellos verbos que pueden tener complemento directo o también llamado objeto directo. Es decir, una persona u objeto que recibe la acción en forma directa. Las oraciones predicativas se clasifican de la siguiente manera. Oración transitiva. Este tipo de oración tiene un verbo que requiere de un complemento directo. Por ejemplo, Sara compra. ¿Pero qué es lo que compra Sara? Tengo que completar la oración porque el verbo comprar es transitivo, es decir, que necesita del resto de la oración. Alicia compra naranjas y ya tengo ahí qué es lo que compró Alicia para convertirla en una oración transitiva. Oración intransitiva. En esta oración el verbo no requiere de un complemento, porque ya tiene sentido completo. Por ejemplo, los futbolistas corrieron. Si yo digo corrieron, la oración ya tiene sentido. Que yo la quiera completar con algunos complementos es opcional, pero no es obligación porque al decir corrieron yo ya me imagino la opción de los futbolistas. Otro tipo de oración es la oración reflexiva. Son oraciones transitivas con complemento directo en las que el sujeto, a la vez que ejecuta la acción, la recibe. Por su forma, llevan siempre un pronombre personal átono. Me, te, se, nos, os, se. Este pronombre personal se refiere a la misma persona que el sujeto. Hay identidad entre ellos. Por ejemplo, me peinó, se cayó, mi hermana se pinta las uñas antes de salir. Existen también las oraciones recíprocas, que es cuando dos sujetos son los que reciben la acción del verbo. Por ejemplo, Pedro y Jaime se abrazaron. Los dos reciben la oración en este caso. Ahora hablemos de las oraciones predicativas pasivas. Estas oraciones predicativas pasivas se clasifican en pasivas propias y reflejas. Las pasivas propias están compuestas por el verbo ser más otro verbo en participio. Por ejemplo, fue expulsado del partido. Como veis, aquí tengo el verbo ser y aquí tengo el verbo expulsar, y los dos están en participio. La mayoría de los participios acaban en ado, ido. En este caso, las pasivas llevan el verbo ser antes del participio. Oraciones según el sujeto. Ella camina. El sujeto es ella. Si el sujeto está presente, a este tipo de sujeto se le llama explícito, porque está escrito. Cuando no sabemos quién es el sujeto, decimos que es implícito o elíptico. Y según el sujeto también podemos hablar de oraciones impersonales, que es cuando no hay un sujeto presente, pero sí hay una acción marcada. Por ejemplo, han quemado los papeles. Esta oración es impersonal porque no conocemos quién quemó los papeles. Cuando no conocemos el sujeto, es impersonal. ¿Quiénes han quemado los papeles? Ellos o ellas. Sujeto omitido. Otro tipo de oraciones son las unipersonales o atmosféricas. Por ejemplo, llueve, tiembla, truena, relampaguea. Cuando hablamos de situaciones atmosféricas hay una acción marcada, pero no hay un sujeto que esté realizando esa acción. Y las oraciones reflejas son aquellas a las que se refiere a cualquier cosa o a un todo o a nada, pero no específicamente a un sujeto. Sin embargo, hay una acción marcada. Por ejemplo, se disfrutó mucho en la fiesta. Hay una acción marcada que es disfrutar, pero el pronombre se refiere a mucha gente, poca gente. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayas aprendido un poquito más de nuestra lengua castellana.
Os espero en la siguiente sesión de Aprende con Sonia. No olvides que eres un o una crack. Sigue aprendiendo de forma divertida.